Buenos días a todos, bienvenidos al ayuno. Te damos gracias, Señor, porque este es un tiempo maravilloso de expectativa, de esperanza, cada día de ver de que tú estás contestando oraciones, Señor, estás haciendo cosas grandes, estás madurando un liderazgo en la tierra, estás llevando a hombres y mujeres, estás buscando hombres y mujeres en quien tú puedas mostrar tu poder, Señor, y puedan llegar a los propósitos a nivel mundial en los 7 montes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte en esta mañana, mi amado Jesús, que nos guíes en tu palabra y nos guíes en la presencia de tu Santo Espíritu, que los corazones estén dispuestos, que las mentes estén renovadas, que el poder de tu Santo Espíritu penetre y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto la cual tú le envías para ser prosperada. En esta mañana te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Señor, porque son los momentos de poder reconocer, cambiar y transformar y tener corazones enseñables para poder llegar al propósito. La tierra necesita hombres y mujeres para gobernar. Necesita Jesús encontrar en el camino de esta nueva temporada y de estos 10 años a hombres y a mujeres fieles, leales, honestos, transparentes, que no vengan a traer división, sino, Señor, que seamos para poder traer la unidad y la restauración y la restitución. Quiero ir nuevamente a la palabra, a Lucas 11:28. Y él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es lo que Dios ha establecido desde el 1 de enero hasta todo este 31 de diciembre, marcará la historia de aquellos que no son hipócritas, que no son falsos, que viven una vida transparente, que viven con el Espíritu Santo, que no son de doble cara, que no dañen la mies, porque la Biblia dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Y realmente así fue. Él llamó a 12, pero realmente solamente fueron 3 de los 12 en que realmente pudo llegar el propósito de lo que realmente Dios quería, al propósito, a la misión y al llamado que Jesús tenía en la tierra. Es difícil un empresario caminar con empleados que dividen. Es difícil vivir en el gobierno que rodee a un gobernante que tenga una semilla de maldad y de división en su interior. Es imposible levantar una iglesia si el liderazgo tiene una semilla de división. Quiero que me dejen ese versículo puesto ahí, por favor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es algo que Dios va a tener en cuenta en este semestre. Es algo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, va a desparramar. Por eso el Señor habló y nos dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y ayer cerré cuando Él le dijo: Simón, Simón, ¿me amas? En Lucas, en Juan capítulo 21, 17, se lo repitió 3 veces. Eso es a todos los niveles. Y en esta mañana quiero hablarte. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón está dividido, si eres persona de división con tus palabras, con tus actitudes. Pueden quitar el versículo, por favor. Tú vas a ser desechado. Vas a ser desechado. Si tú no obedeces a Dios, Dios te está viendo. Dios sabe tu conversación. Dios sabe tus palabras. Dios conoce tus actitudes. Dios está buscando un liderazgo de unidad, un liderazgo que rinde cuentas. Y te lo digo, así como dije aquella vez, habrán sorpresas en esta década. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona camina bajo ese espíritu de división, porque Él dice que una casa dividida contra sí mismo no prosperará. Y en Mateo capítulo 12, 22, si lo vemos ahí,
él habló en Mateo también y dijo que una casa dividida no prosperará. Y Dios nos está llamando en este tiempo dentro de las casas a sanar las heridas, a arrancar las iniquidades, a arrancar lo que está en el corazón. Y ahí en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30, Dios tuvo que llevar a Pedro a la obediencia, pero los procesos de Pedro fueron fuertes porque él tenía un ego y un orgullo demasiado alto. Más que en medio de que las palabras le daban, cada vez que hay una palabra profética, hay un proceso, hay un trabajo, que Dios está trabajando con tu corazón, está trabajando con tu carne, está trabajando con tu economía, está trabajando con tu vida. Entonces fue traído a él un demoniado ciego mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Por qué Jesús tuvo autoridad para echar fuera esos demonios? ¿Por qué lo pudo echar fuera? ¿Por qué él pudo echar fuera ese demonio que había en la vida de este endemoniado? ¿Por qué? Porque él era obediente. Él se sujetaba a su Abba Padre. Él obedecía lo que su Abba Padre y su autoridad le decía. Él se sometía. Él no preguntaba. Él nunca renegó. Te voy a decir una cosa. Él nos dejó el mejor ejemplo. Pero son los dedos contados de las manos que la gente camina en ese propósito. Es muy, muy contados los dedos de las manos de uno encontrar un liderazgo dentro de los 7 montes que hay en la tierra. Escasos son los dedos que tú puedes encontrar. Un liderazgo con integridad, un liderazgo con lealtad, un liderazgo que sea testimonio en su propia casa, que sea testimonio en su lugar de trabajo, que sea testimonio donde vaya, que tu sí sea sí, tu no sea no. Lo peor error que uno puede tener es poner un liderazgo inmaduro que pueda ser piedra de tropiezo a los pequeños. Y él lo dijo. Él dijo que era terrible poder encontrar un liderazgo en este tiempo puro. Y aquí en Mateo capítulo 12, 22, es Mateo 12, 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y toda la gente estaba atónita. ¿Sabes qué? Vino una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y yo percibí ayer, no sé si usted lo toma o lo deja, ese es su problema. Yo solo sé que esto quedó escrito, que esto quedó grabado, que esto está en el cielo, que se predicó el día de ayer, a tal día, a tal hora, a tal fecha. Y el día que usted vaya allá delante del Señor y usted encuentre que las cosas no están bien, es que usted se encontró, número 1, que fue una persona que dividió y trajo problemas. Y número 2, usted puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando usted viene contra una generación a la cual Dios ha llamado. Dios tuvo que caminar procesos muy duros en la vida de Pedro para llevarlo a obedecer a lo cual Dios, su Padre, lo había llamado a un propósito. Y sus vidas en la vida de Pedro no fueron fáciles. A la final, Pedro en Hechos, hubo una circunstancia cuando Pablo lo reprende después de haber caminado tanto tiempo con Jesús. Dios mío, a la final estuvo a punto de perder su salvación. Y aquí en Mateo capítulo 11, versículo 22 le dijo, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo
decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando una verdadera autoridad que Dios pone sobre ti y tú no obedeces a la autoridad, sino que tú haces lo que tú quieres y lo que a ti te parece. Señor me hablaba hoy y me decía, ahora sí es verdad que yo estoy viendo quién es el que obedece y el quien desobedece. Y en el versículo 26 me impacta en el 25 y él le dijo, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Quiero ese versículo. Número 1. Cuestionaron si Jesús era hijo de David. Segundo, creían que ellos podían adivinar lo que Jesús pensaba. Dios mío, cada día esto se va a poner peor. ¿Por qué? Porque los liderazgos inmaduros pueden hacer caer a un pequeño y pueden hacerlo salir fuera. ¿Por qué tantos hijos se fueron de una temprana edad de sus hogares? Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y sabes por qué no permaneció? Primero, porque juzgaron. Y Jesús conocía lo que ellos pensaban. Jesús sabía cuáles eran los pensamientos de los fariseos, cuál era el pensamiento que Pedro tenía. Él sabía cuál era el pensamiento de Pedro. Y si Satanás echa fuera a Satanás, el versículo 26, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Pedro fue pescador, fue enviado, caminó sobre las aguas. En todo momento, Jesús nunca lo abandonó, pero él cuestionó su autoridad. Se creía saber más que el mismo Jesús. Y en un momento de su vida trajo división. Porque poner a un inmaduro a gobernar sin tener conocimiento se puede quemar. Pedro llegó a estar hasta en la cárcel. Solo cuando adoró y alabó, tuvo que pasar por procesos de su vida para madurar. Y dijo en el versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Y cuáles fueron las palabras? Primero fueron los pensamientos, traen división. A una ciudad traen división, a una iglesia traen división, a una familia traen división. Porque hay de aquellos que cuestionan la autoridad. En el versículo 27 le dijo, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, le dijo Jesús, ¿por quién lo van a estar echando tus hijos? Por tanto, pues tanto tus hijos van a ser tus jueces. Por favor, quítenme el versículo. Tus hijos van a ser tus jueces. Pero jamás, óyeme bien, Dios nos moverá como autoridad. Y dice en el versículo 28, pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios,
Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si tú no caminas con el reino de Dios, si tú no caminas bajo autoridad, si tú no caminas bajo el consejo de autoridad, si tú no estás blasfemando contra el Espíritu de Dios que está sobre esa autoridad, y tú serás removido, pero Dios no removerá al que Él puso, excepto que haga lo contrario. Y le dijo en el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué pasó con Pedro cuando negó a Jesucristo? En Mateo 26, versículos 69 al 75. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús en el Galileo? Él lo negó. ¿Sabes qué significa negar? Mentir. Delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Imagínate, delante de todos dejó a Jesucristo. Perdóname, abre. Dejó a la autoridad, como dice uno aquí en Cartagena y en Colombia, porque sé que hay muchos que están como un zapato. Lo negó en medio de todo. Y Jesús lo venía pastoreando donde nadie lo veía. Y él lo dejó como un zapato. Por eso ahí, y en el versículo, sí, déjamelo nuevamente ahí. Y él blasfemó contra el Espíritu Santo que estaba en la vida de Jesús, en su autoridad. Mas le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero le negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ¿verdaderamente también tú eres de ellos? O sea, le estaba diciendo la verdad, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Llegó Pedro a la tercera a maldecir. Iglesia, prepárate. El versículo 31 de Mateo 12, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Mateo 12, 31 al 32. ¿Sabes qué pasó con Pedro cuando lo negó? Dijo que el Espíritu de Dios que estaba en su autoridad era mentiroso. Y su tercera negación terminó maldiciendo. Dice la palabra que aún estas palabras serán juzgadas en el día del juicio. Y le dijo en el versículo Mateo 12, 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo
no te será perdonada. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y Jesús se enojó tan grandemente. Y yo digo, Señor Dios Santo, si Satanás echa fuera a Satanás, todo reino será dividido. La blasfemia más grande que cometió Pedro hacia su autoridad fue haber dicho que el espíritu que estaba en él era mentiroso. Y Jesús se enojó fuertemente. Por eso Jesús le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado. Pedro tuvo que pasar por pruebas tan duras, donde quiso dejar a la autoridad, blasfemó contra la autoridad. Y su camino no fue fácil. Pedro predicó en Pentecostés, Pedro habló con los discípulos, Pedro sanó a los enfermos, pero Dios, a través de Jesús, le trajo advertencias en su camino. Y Jesús trató con él muy fuertemente, porque él fue el primero discípulo entre los 12, en la cual tenía que ser ejemplo a los demás. En Hechos capítulo 9, versículo 2. Creo que es ese. Me impresiona. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí fue el llamado de Pablo. Y fue cuando Pablo también fue reprendido. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Y quiero decirte en esta mañana, solo esta pregunta. ¿Cuántas veces a tu autoridad que habló a través del Espíritu Santo tú blasfemaste? Mintiendo. Llegó un momento en que a Pablo Dios también le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de ustedes están persiguiendo con el dedo para juzgar lo que uno predica? ¿Cuántos están juzgando lo que está viviendo el mundo? ¿Y quién hay que él haya fiel para que esto se pare? ¿Dónde está que usted pueda obedecer para que pueda traer bendición al pueblo? Uno es bendición, no maldición. Y una de las grandes circunstancias que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos, no me cuestionen. Los discípulos cuestionaron a Jesús, cuestionaron los fariseos, los gobernantes, le pegaron, lo acusamos,
lo llevamos a la cruz y todavía eso sigue haciendo. Y lo que más me impacta en este tiempo, en que el Espíritu de Dios esté en la tierra, que lo digan que Él es un mentiroso. Hay de aquellos que se levantaron contra la palabra de los verdaderos profetas. Hay de aquellos de los que se levantaron a juzgar y a cuestionar y a murmurar. Y a raíz de todas estas circunstancias, la mirada de Pedro, cuando ya él iba camino con la cruz y todo, y lo acababan de amarrar para ya llevarlo y meterlo a la cárcel a Jesús. Pedro también estuvo en ese lugar. Y cuando cantó y adoró, las puertas se abrieron. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que vayamos verdaderamente a la cruz y a dejar de juzgar lo que el camino que usted no conoce. Jesús conocía el camino, Pedro no lo conocía. Por eso los hijos no conocen su camino de su conquista. Pero el padre y la madre sabe a dónde llevarlos. Mucha gente será juzgada según hayan sido sus palabras y sus pensamientos. ¿Qué sucedió en medio de todas estas circunstancias? Muchos de ellos hicieron votos internos. Muchos de ellos, Pedro creía que porque como andaba con la autoridad, creía que estaba preparado. Y él también hizo pactos internos y votos secretos en su interior, que lo llevaron a vivir cosas duras y difíciles. Esta nueva era va a depender de tu obediencia, de estar bajo una autoridad en el lugar correcto. Mañana ni el domingo se la pierda e invite a mucha gente y no sea egoísta. En el libro de Números 30, y quiero llevarte a la dimensión de cuánto fue el poder de las palabras de Pedro hacia Jesús, que le costaron cosas difíciles para caminar en su llamado por no obedecer. Y en en Números 30, versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer cuando hiciere votos a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre y en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, su padre callará en ello y todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. ¿Sabes qué significa el alma? Carne. ¿Con cuántas palabras Pedro se ató y no lo cumplió? Porque siempre en la tierra Dios dejará sobre tu vida una autoridad. Y cuando esa autoridad falta, directamente está Dios sobre ti.
Generalmente hablamos sin considerar Pedro no consideró el impacto de sus palabras. Estas tuvieron tan gran poder en el mundo espiritual, poder que puede ser positivo o negativo, al igual que las palabras habladas o las decisiones o votos internos también tienen poder en nuestra vida, porque abren o cierran puertas a nuestro futuro. Hoy sabemos y entendemos que la vida de Pedro fue manejada por pactos de palabras que él hizo que no cumplió y que a la final su autoridad tenía la razón. ¿Qué es un pacto interno? ¿Y qué es un voto interno? Estoy hablando de pactos y estoy hablándote de votos. Hubo un pacto en la vida de Pedro y él hizo también pacto y también hizo votos. Es más, tanto fue tremendo lo de Pedro que cuando él estaba ya Jesús estaba para salir en el lugar de los olivos, donde llegó Judas, llegó él, llegaron otros, y estando ahí fue su última prueba. Le voló la oreja y Jesús la recogió, se lo quedó mirando a los ojos y se la volvió a pegar. Esos fueron los caminos de Pedro, en la cual le faltó su maestro en los momentos que lo lloró, cuando ya no lo tuvo. Solo le tuvieron que dar los recuerdos de cuál fue su camino y su relación con él. A mí realmente me quebranta entender que Dios no halle a un hombre y una mujer en esta nueva década que pueda levantarse en integridad, lealtad, fidelidad, honra al llamado en estos 7 montes. Un pacto interno es un contrato o poder legal hecho por medio de las palabras o los dichos de nuestra boca para entender mejor lo que estamos estudiando. Hoy entiendo muchas cosas en mi vida. Pedro fue lastimado. Pedro fue en sus pensamientos, después pensó y dijo, ¿pudo Dios haber evitado en la vida de Pedro? Llegó un momento en que Jesús no pudo más y llegó donde él y le tocó el hombro y le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero solo voy a orar que la fe no te falte en medio de esta prueba. Iglesia, cuidado. Dios está hablando en este primer año de esta nueva era. Pedro hizo votos secretos y pactos internos que lo llevaron por heridas, por cosas en el corazón, por no haberse dejado formar por su autoridad. Cuando caminaba con Jesús y llegaban los momentos de la unción, dice la palabra, que él pudo caminar sobre el mar en Mateo 14, 28, 32. Jesús le dio tantas señales al lado de su autoridad, pero él las tomó muy livianamente. Y jamás estos 12 discípulos pudieron llegar a tener a alguien tan importante como fue la vida de Jesús. En Mateo
capítulo 14, 28, 32. Enseguida, entonces le respondió Jesús Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. O sea, déjame esa frase, Henry, por favor. Mira cómo eran las palabras de Pedro contra Jesús. Si eres tú, o sea, ¿dónde está la palabra Señor? O sea, estaba en la propia carne. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, oye, Pedro, ¿qué es lo que tú te imaginas? ¿Qué es lo que tú te crees, Pedro? Y le dijo en el versículo siguiente, y él le dijo, ven, le contestó Jesús. Pero eran tan duras las palabras de Pedro contra su autoridad. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué él tenía esa unción? Porque la cargaba la autoridad, no la cargaba él. Y dice en el versículo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Sus palabras y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ahí sí lo respetó. Le dijo, Señor, sálvame. Ahí sí respetó el que andaba con él. Ahí sí lo respetó. Ahí sí le dijo, Señor, pero allá sí lo trató de tú. Espíritus de familiaridad y de irrespeto a la autoridad. Jamás le abro un bolso a nadie. Jamás voy a una casa y paso hasta donde me dejan. Jamás traspaso líneas que Dios no me ha permitido. Dios juzgará según haya sido tu lealtad y tu fidelidad. Dios probó en Pedro su fidelidad y su lealtad de respeto a Jesús. Y solo las palabras de Pedro movieron un viento donde el temor y el miedo vino, hasta que lo llevó Dios a respetar y decir, Señor. Esos pactos internos que Pedro hizo y esos votos secretos que hizo fueron sus pruebas más duras para aprender a poder tener la vara. La vara. Henry, tráeme 2 varas que tengo allá en mi cuarto. ¿Tú crees que yo voy a seguir cediendo varas de autoridad bajo al que no se me sujete, al que no me rinda cuentas? ¿Crees que Jesús te va a entregar una empresa donde nunca hasta el sol de hoy, por estar viendo Netflix, no te has dado cuenta de los errores de tu década? ¿Tú crees, pastor y pastora, que Dios te va a llamar a gobernar o vas a poder soportar esta nueva era para pastorear una iglesia? Si ni siquiera estás preparado. Tú, los políticos, los que están en los gobiernos, ¿crees que la vara de la autoridad de Jesús te la va a dar si tú sobornas al gobierno? ¿Crees tú, los médicos, que te va a dar la vara de la autoridad si tú no estás haciendo lo correcto?
Dame esta. No importa. ¿Sabes qué? Con esta vara empezó a caminar Jesús. Caminaba con esta, porque él iba a llegar a esta. Hay mucha gente inmadura todavía y por eso esta pandemia no ha pasado. No ha pasado. Pónmelas ahí, Henry. ¿Sabes qué? Desafortunadamente, esos votos y secretos que la gente tiene son tu caída para no estar en lo correcto y poder gobernar como Dios te lo ha dicho. En Deuteronomio 23, 21. ¿Cuáles son los votos internos, palabras, pensamientos que cruzaron por tu mente y tu corazón que hoy Dios no te califica? Iglesia, no dejes pasar este año. Si Dios te llamó a grandes cosas y estás despegado de la vid, no creo que llegues a su final. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Tremendo. Cuando prometemos, hacemos votos. Cuando te comprometes a dar algo a alguien y no los cumples, son pactos también. ¿Cuántos pactos le has cumplido a Dios? Para la construcción del templo, para esto, para otro. ¿Cuántas cosas le has pactado a Dios y no los has cumplido? No creo que Dios te lleve a gobernar una ciudad, y menos una nación. Por eso te llevó a tu casa y te dieras cuenta que aunque a pesar de que tenías gobierno, no lo has podido ejercer como debe ser. Y 2020 es el año que Dios ve en qué estás caminando y en qué nos está enseñando para nosotros aprender, porque solo Dios conoce el futuro. Solo el Espíritu de Dios lo conoce y es anunciado a través de los apóstoles y los profetas. Un creyente estableció un pacto con Dios en Deuteronomio 23, 21, y cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, el que acabamos de hacer. Y si tú le has prometido cosas a Dios y no las has cumplido, ha sido algo que Dios en este año ha estado llevando al cumplimiento. Por eso muchas veces yo dejo de caminar con gente inmadura a mi alrededor porque lo juzgan, lo cuestionan, y por eso Jesús dice que se iba solo a hablar con el Maestro. Muchas veces mandó a los discípulos, muchas veces mandó a Pedro. Por eso fue que le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Porque él conocía lo que Pedro iba a hacer. Nosotros establecimos pacto con Dios primero y segundo con el prójimo. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hicieron pacto. Igualmente pasó con Pedro. ¿Y sabes por qué?
Porque cuando también David fue un hombre que gobernó 40 años en la política, en guiar a un país llamado Jerusalén. Y Pedro fue llamado a servir al ministerio de Jesús. Y él hizo alianza con Jonatán, pero a la final Jonatán lo traicionó, porque no fue Jonatán quien lo llamó. Era el hijo de su peor enemigo al comienzo, pero a la final después ese pacto se rompió. ¿Sabes qué? Has roto pactos con Dios y has roto pacto con tu prójimo. En Mateo 16, versículo 13-20, vamos a ver. Ahí es donde Jesús ruega por Pedro. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros le dijeron Elías, otros le dijeron Jeremías, algunos de los profetas le dijeron los discípulos. Y él le dijo, si vosotros quién decís quién soy yo, no lo conocían. Respondiendo Simón Pedro le dijo, él fue el único a quien Dios le abrió el entendimiento y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento se lo abrió porque sabía que él iba a ser el primero, que iba a ser formado y le iba a entregar un legado. A ver, por favor, Henry, déjalo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. No le dijo Pedro, porque Pedro todavía estaba en su carne y no estaba preparado para tomar la autoridad que había en Jesús. Hijo de Jonás, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo ni siquiera le dijo que era él, que su Padre era quien se lo había revelado. ¿Sería que Jesús no conocía quién era la autoridad que estaba sobre él? Y nunca la usurpó, ni la quitó, ni la tomó. Por eso vienen nuevas cosas. Déjame el versículo, Henry, por favor. Y sobre esta roca edificaré mi casa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra. Y le entregó la autoridad y se la dio, le mostró su futuro, pero no estaba todavía preparado para su futuro. Eso es lo que pasa en este tiempo. La iglesia está montada en un patín, leyendo una cantidad de cosas que todavía falta tiempo para que lleguen allá, y estás perdiendo la oportunidad del presente para poder afirmar una nueva era y un nuevo futuro. Se te va a quedar todo ahí. Esa fue otra de las pruebas que tuvo Pedro. ¿Por qué? Porque el a sí mismo. Él lo llamó, Jesús fue a la barca a recogerlo, a tomarlo de la mano y guiarlo hasta llevarlo a su propósito. ¿Por qué sus vidas fueron tan terribles? En Juan capítulo 18, versículos 10 y 11, es cuando él le corta la oreja. Estaba perdiendo su llamado.
Tanto se Lucas, Juan 18, 10, 12, 11. Mire lo que pasó con Pedro. Entonces Simón Pedro, siempre Simón adelante, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la haré de beber. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Cierra ahí. ¿Sabes cuántas veces Dios me vieron a mí gritar en la iglesia? Porque no era el tiempo de Pedro, era el tiempo de Jesús. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Jesús tenía tanta autoridad porque era el tiempo de él. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sabes qué significa enlazar? Atar, sujetar, restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, maldecirse uno mismo, en igual de ponerse en una prisión, en una trampa. Las palabras tienen poder. Atándote a esas palabras de bendición o de maldición. ¿Sabes qué? Cuando Dios da un consejo a través de tu autoridad y Dios te envía gente, no lo hagas y lo haces, traerá consecuencias, sea de bendición o sea de maldición. Igualmente, la Biblia dice, y lo tengo que el Señor lo dijo el 31 de diciembre de 2019, casi a las 11 de la noche cerrando el servicio, porque ese servicio lo tenemos grabado, y dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, eso será lo que segará hasta el 2030. El poder de las palabras te traerán vida o te traerán muerte. Y el poder de las palabras, como dice en Mateo 12:36, por causa de Pedro, Jesús fue arrestado por su mentira. Eso tenía que ocurrir igualmente. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Hasta ahí. Estos son los días de arrepentimiento. Estos son los días de alinearte a autoridad. Estos son los días de rendir cuentas. Tú mismo o tú misma te puedes ser destituida. En las palabras inútiles, infértiles, carentes de provecho, como pasó en la vida de Pedro, las palabras negativas pueden desactivar los dones. Te desactivan dones, se desactivan finanzas, se desactiva matrimonio, se desactiva llamado y todo aquello a lo que nos referimos cuando hablamos. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Las palabras de Dios es el mismo. Las palabras nos dan un entendimiento de cómo es Dios. Segundo, Dios empezó la creación con las palabras y lo dijo
en Génesis 1:3. Y ahí se armó lo que se armó. En Génesis 1:3 y después vamos a Génesis 3:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y Dios ordenó la tierra con las palabras. No, el versículo 3, Henry, nada más. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué Dios tenía autoridad? Porque sus palabras tenían poder de que su sí era sí y su no era no. Lo peor que yo pude meditar en mi vida hoy fue contender uno con un mentiroso, porque es contender con el mismo Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús, cuando hablaba con los discípulos, a la final, la conversación que tuvo, les terminó diciendo, ¿con quién, de quién hablaban ellos? Y hablaban de el padre Satanás. Juan 8, 44. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Si mientes, ayuna, ora, porque estás bajo una atmósfera de engaño. Igualmente eso trae envidia dentro de los esposos, los hijos, los empleados, los trabajadores, mejor dicho, eso es una cosa tenaz. Y ahí todo lo que venga. ¿Qué sucede con el tema de las palabras? En Génesis 3:1. Primero en Génesis 2:16. Dios le trajo una advertencia al hombre y le dijo, el día que comas del árbol del bien, vas a encontrar dos árboles en el huerto, y el día que comas del árbol del bien y el mal morirás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Él solo le dio una orden, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el versículo 3:1, le trajo una advertencia, le habló de los dos árboles y le dijo Jehová, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, que Dios había hecho con la palabra, la cual le dijo a la mujer, Satanás le habló a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer. Mira lo que le respondió. Ella se puso a hablar con el diablo, qué chévere. Que está en medio del huerto le dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Por eso fue que insistió, hasta qué edad íbamos a... Dios puso un límite de años. Y ahí le estaba hablando a la iglesia. Y eso le está hablando Dios al mundo. A la iglesia, él dijo que él empezaría por su casa. Es tan decepcionante encontrar un liderazgo mentiroso, hipócrita, falso, leal, desleal. Y es tan horrible que Dios no haya hallado a uno solo para poder gobernar. Son los dedos escasos de las manos de encontrar un liderazgo según el corazón de Dios.
Y cierro en esta mañana. Dios usa palabras para establecer su pacto contigo. Por eso fue que Jesús, en la conversación que tuvo con Pedro, le aseguró su futuro. Y uno siempre está lidiando con el liderazgo. Las palabras que derribaron a los que mintieron y dañaron tu propósito. Todo aquel que desobedezca autoridad será echado fuera y será destituido de la gloria de Dios. El mundo es regido por autoridades puestas por Dios. Y dice en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y por eso dice, la palabra de Dios es el mismo. La palabra nos da un entendimiento de cómo es Dios. Dios empezó la creación con sus palabras y el diablo quiso destruirla y Dios trajo juicio. Por eso dice que el mundo terminará con juicios. Dios usa palabra para establecer su pacto. Por eso las palabras traídas de autoridad. Por eso una autoridad no puede ser guiada por muchos consejeros. Siempre la autoridad que Dios pone sobre ti serán los mejores consejos que te dará. Porque siempre habrá alrededor de la autoridad que impide que las personas lleguen a la autoridad. Y Satanás utiliza a los discípulos. Y por eso yo traje advertencia a la iglesia. Le dije a los pastores, al gobierno y a todo el mundo, todo si usted es piedra de tropiezo, que una oveja llegue a mí, Dios prefiere quitarlo a usted, pero la oveja la guarda. Él dijo, yo pongo reyes y quito reyes. Y dice la Biblia que no hay nada oculto que Dios no saque a la luz y que sea expuesto. Lo mismo pasa en todos los montes. Si un gerente y una gerente de empresa, los subalternos quieren hacer de las suyas, vendiendo los productos por debajo, haciendo una cantidad de cosas, ese dueño de empresa jamás va a ser quitado, porque su gobierno y su llamado es vitalicio. Dios empezará a mover a los de abajo, pero ellos quedarán. Mi deber como pastora, profeta de la casa, es guiar los 7 montes de la iglesia. El abuso es el elemento que da lugar a los pactos internos negativos. Donde hay abuso de cualquier tipo, existe la tendencia a crear un pacto interno o un voto secreto para defenderse de abusos futuros. Esos pactos internos y votos internos que existen han detenido tu propósito y tu llamado en la vida, porque lo hiciste y creíste más a un ser humano. Y por eso yo le digo, busque a Dios, tenemos visión, misión en la iglesia, donde usted puede prepararse en este tiempo. Y Dios va a levantar cosas muy, muy, muy poderosas. Si la gente deja de recibir la palabra de Dios y de servir en la casa de Dios, y de dar los diezmos, las ofrendas y todo, porque tenemos responsabilidad como ciudad
y como nación y naciones de la tierra. ¿Sabes qué? Dios te destituirá de su gloria y buscará otro. Después de Pedro vino Pablo, perdón. Se levantaron nuevas generaciones. En 1 Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Debemos seguir amando y creyendo. ¿Sabes por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles fueron tus pactos internos y tus votos secretos que hiciste? Y no pusiste crecer a la estatura donde Dios te quería llevar. No te has dejado tomar de la mano para tú dejarte formar. Por eso el Señor habló de la siembra al 30, al 60, al 90 y al 100 por 1. Las autoridades puestas por Dios quedarán en su orden. ¿Por qué las personas hacen pactos y votos secretos negativos? Jesucristo. Y quiero cerrar con Lucas para orar. Lucas 24. Lucas 24, 8. Cuando Jesús resucita, se le presenta a sus discípulos y a María Magdalena, a Juana y a María, la madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero lavándose Pedro, ocurrió, mire lo que dice del 8, ellas eran las que estaban en el sepulcro esperando a Jesús que resucitara. Y en el versículo 8 ellas salieron corriendo a avisar a los discípulos. Y miren lo que pasó del 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y solo se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ya y Pedro había madurado en todos los procesos que había vivido. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, hasta ahí paremos. ¿Y qué pasó? Pedro fue el que reconoció la tumba de Jesús y reconoció todo lo que reconoció. Pero las mujeres fueron las primeras apasionadas por las cosas del Señor. Y para ellos les parecían locura las palabras de ella y no se la creían. Eso está pasando en este tiempo. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
te pido que aprendamos en este tiempo todo lo que nos estás enseñando con un corazón abierto y sabiendo que tenemos que respetar autoridad, sabiendo que si maldecimos, acarrea maldición las palabras de una ciudad, de una nación y de las naciones de la tierra. Sabemos que Pedro negó a Jesús, una cantidad de cosas tuvo que pasar él para ser formado. Poner a un neófito a gobernar, no aprendiendo a gobernar, tiene intereses personales. Y su corazón no está preparado para gobernar un futuro. Quiero decirte, Dios está hablando, pero el diablo también está engañando en este tiempo. En esta noche, en esta tarde, que este ayuno lo hayas hecho por ti y que realmente entiendas que Dios quiere dar más, pero si lo que hoy tienes no has sabido rendir cuenta, lo has envidiado, has murmurado contra la autoridad, te crees más que la autoridad, juzgas la autoridad. La Biblia dice en Romanos 13:1 que la autoridad fue puesta por Dios. ¿Jesús le quitó el llamado a Pedro? No. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. Pero cometió errores. Y sus unciones eran poderosas, pero las perdió. Yo creo que las lágrimas que Jesús derramó de ver la terquedad de sus discípulos, la vivieron ellos después. Y se dieron cuenta que sí necesitaban al Maestro y que sin Él nada podían hacer. En esta nueva temporada, te lo digo, iglesia, solo se van a levantar en estos 7 montes los que se les haya revelado autoridad, caminen autoridad y puedan llegar a la meta. La murmuración, la incredulidad, la desobediencia, podrás perder aún una palabra profética. En esta mañana, que el Señor te bendiga y haga bendecirte grandemente. En esta hora, oro por aquellas personas que nos ven por primera vez. Te digo hoy, levántate, este es el mejor tiempo de tu vida. Este es el tiempo en que Dios te va a devolver el primer amor, te va a restituir lo que la oruga, el saltón y el revoltón robó. Estos son los tiempos de Dios redimir el tiempo y hacer que los tiempos vuelvan. Está haciendo el reinicio del corazón, del cambio de los pensamientos y el cambio de nuestras palabras. Bueno, iglesia, imagínense qué poderoso es cada palabra que Dios nos trae como una advertencia para cambiar nuestros corazones, madurar y poder obtener todas las riquezas financieras, porque hay palabra profética donde viene mucha abundancia económica sobre la tierra, bendiciones de salud, restitución, restauración, largura de días, salud, sanidad, y en estos tiempos estamos. ¿Por qué el Señor se glorifica? Porque cada palabra que sale de su corazón es lo que Él quiere traer a su iglesia, y al traer la palabra nos confronta, nos transforma y nos lleva a su propósito. Quiero en esta mañana, antes de cerrar, llamarlos a todos y que todos entremos a un verdadero arrepentimiento y podamos pedirle perdón a Dios todas las veces que mentiste, que juzgaste tu autoridad, que la murmuraste, que hablaste contra ella y que trajiste circunstancias. La palabra de Dios dice que no se mueve la hoja de un árbol si no se hace con la voluntad de Dios. Y toda la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, medita en tus caminos,
Medita en tus palabras y en tus pensamientos. Aprovecha el tiempo para que Dios te tenga en cuenta en todas las cosas, que nunca pierdas el primer amor, que vuelvas, que hagas la visión en la casa. Te la presentamos, ahí tenemos toda una programación para que toda persona que nos conecte y que la persona que te conectó con la iglesia y te trajo te pueda guiar a toda la programación que nosotros tenemos en nuestra congregación para poderte ayudar desde la entrada y podamos multiplicarte, suplirte y ayudarte en todo lo que necesites. En esta mañana de verdad debemos levantar nuestras manos a Dios y arrepentirnos de todas aquellas cosas que usted haya hablado o juzgado a la autoridad puesta por Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es quien lo pone. Entonces en este día de verdad, si tú eres una persona que caminas en autoridad y sobre ti están bajo autoridad, sé testimonio de unión y no división. ¿Por qué? Porque la división entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo hubo en los hombros de los apóstoles con la vida de la relación de la cabeza. Igualmente sucede con el presidente de la República, igualmente sucede con el gerente de una empresa, igualmente se sucede con donde usted está. La palabra de Dios dice que todo es un recorrido a un propósito y a un llamado. Si usted no madura, si usted no camina en los propósitos, ¿por qué tomé la vida de Pedro? Porque Pedro fue un hombre donde quise mostrarte muchas características de desobediencia. Y esas desobediencias le costaron sus palabras, le costaron sus circunstancias y todo lo que pasó en su vida. Estos son los días, ¿sabes qué? De humillarte en su presencia y respetar autoridad puesta por Dios. Cuidado que tus palabras mismas te pueden juzgar. Los votos y los decretos internos que hiciste en momentos de corazones heridos tus palabras cambiaron contra la autoridad. Y esas palabras te acarrearon maldición y no bendición. En este día, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y como iglesia te pedimos perdón. Estás tratando de buscar dentro de tu iglesia hombres y mujeres que puedan gobernar en este mundo, Señor, y que sean testimonios para otros. Hoy reconocemos, Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste a la cruz por nosotros para dejarnos un legado y una autoridad y un ejemplo y un testimonio. Padre Celestial, perdónanos en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos por aquellas cosas en las cuales nos tenemos que arrepentir. Y te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, y vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Quiero tomar la Santa Cena, tómala, arrepiéntete, entra esta tarde en la presencia de Dios y arrodíllate, y si tienes que llamar y pedir perdón, es lo único que Dios espera. Jesús en ningún momento, oye bien, como autoridad se rebajó a Pedro. En cada palabra de que él traspasó la línea fue una enseñanza para él. Y en esta mañana te pido que el Señor te bendiga, que haga multiplicar su rostro sobre ti y que en ti haya paz. Nos vemos mañana en la Casa de Paz a las 7:30 de la noche.